las chicas me preguntaban, me parece que era al aire, o no me acuerdo si era al aire o después cuando no estábamos en pantalla, ellas preguntaban, porque habíamos estado hablando de anticoncepción, y si es cierto esto que los anticonceptivos producen disminución de la libido, producen disminución del deseo sexual. Esto es una cosa que desde hace mucho tiempo se habla, o al menos ¿no? es un mito. Creo que está dentro de las cosas que todavía no están absolutamente aclaradas, porque tampoco está aclarado, sigue siendo un misterio, digamos, bastante difícil, un misterio a develar, el tema del deseo en la mujer. Claro. Esto no es tan sencillo saber cómo funciona esto, y no es tan fácil tampoco cuantificarlo, medirlo, no es fácil, digamos. En las distintas etapas que tiene la relación, ¿no es cierto? Es más fácil medir, digamos, más fácil que el deseo, el momento de la excitación, el momento del orgasmo, o el clímax, o cuando desciende esta actividad, y no el deseo, digamos. Es bastante difícil hablar de cuantificación del deseo. Aparte, es una cosa que está muy influenciada por otra serie de cuestiones, ¿no es cierto? Fíjese, los psiquiatras desde hace algún tiempo, en cuanto, los psiquiatras, los psicólogos, en cuanto a la sexualidad, ellos hablan de cuadros nuevos que son bastante frecuentes, como el deseo sexual hipoactivo. Y dicen que el deseo sexual hipoactivo, que es, digamos, la disminución, traduciéndolo, es la disminución del deseo sexual, que hay un alto porcentaje mayor, el porcentaje mayor de mujeres que en varones, las cuestiones relacionadas al deseo. Después el cumplir con la función es otra cosa. La cuestión del deseo en el varón casi siempre está presente. En la mujer por lo menos es discutible. Es discutible. Bueno, y aparece este cuadro del deseo sexual hipoactivo, y otro cuadro que es más grave, que es la aversión al sexo. O sea, mujeres que no sé si por costumbre, por educación, por cultura, presentan mucho más frecuente que los varones esto que es la aversión al sexo. Un alto porcentaje también de mujeres, que tiene que ver probablemente con cuestiones culturales y con cuestiones de educación. ¿Y esto es que nunca tienen deseo? No solo tienen deseo, tienen rechazo. Tienen rechazo y hasta bronca, ¿no? Exactamente. Y Alagui recién dice otra cosa, dice rechazo, ¿no es cierto? Se reprimen también. La represión, aparte del rechazo, la represión. Esto sin ninguna duda es muchas veces el origen del deseo sexual hipoactivo o de la aversión al sexo, a las relaciones sexuales. ¿Y eso siempre es de manera consciente o puede ser que sea de manera que la mujer no se da cuenta? Y yo creo que tiene que ver con lo consciente y con lo inconsciente, ¿no es cierto? Porque no creo que a nadie le dé gusto o conscientemente quiera que le vaya mal en esto, que es una parte importante de la salud. Porque cuando uno habla de salud sexual y reproductiva, está hablando de una parte muy importante de la salud, de la fisiología, de la psicología, de la sociología. O sea que no creo que nadie lo haga conscientemente. O por lo menos si lo hace conscientemente creyendo que está bien lo que hace. ¿Tienen algo que ver los embarazos y los partos? Tienen que ver. Entonces, para mí mucho tiene que ver el estrés, me parece, Doc. Es lo que ha alejado un poco, sí, el estrés, la vorágine de esta vida, que no lo ha provocado en el hombre, pero sí en la mujer. Hablando con una ginecóloga, ella me contaba que digamos, la gran cantidad de trabajo, el ocuparse de los chicos, el ocuparse de la casa, terminaba generalmente en la necesidad de acostarse a dormir más que en el de hacer otra cosa con la pareja, y que tenía que ver con esto, con el estrés. En esto inclusive o acostarse mucho antes para estar dormida, o esperar que se duerman para acostarse despacito, sin despertar. Es como esquivar la hora del sexo. Es como esquivar. E inclusive nosotros, mire, cuando era un ginecólogo joven, o al menos sigue pareciendo. Todos los años, doctor. Gracias, muy amable. Uno notaba diferencia. Esto lo conversamos en los círculos científicos, en las reuniones de ginecólogos. Había una diferencia bien marcada en el sector privado que en el sector público. En el sector privado esto se daba más.
esto del deseo sexual hipoactivo, de que el estrés te afectaba, y no se lo veía tanto en el sector público. Hoy se lo ve igual en los dos sectores. Pero afecta más eso a las mujeres que a los hombres, ¿no? Me parece más que los hombres siempre que estén cansados y estresados tienen ganas. Nosotros siempre tenemos Sí, un lugar al hombre para no lo el, Siempre afecta. tenemos un lugar para el amor. No solo eso. Somos tipo Boy Scout. Pero aparte hay una cuestión que yo lo converso con mis pacientes, ¿no sé? Porque cuando uno pregunta quién lleva la iniciativa, siempre, o por lo menos en un gran porcentaje, la iniciativa la lleva el varón. El varón. Esto es así. Entonces uno dice, ¿por qué nunca lleva la iniciativa ella? Bueno, esta es una también de los grandes misterios a develar. Pero yo creo que los varones llevan la iniciativa porque saben que de 10 veces que llevan la iniciativa, Se van a rebotar en 8 rebotan. Entonces esto ya es como de pido porque hay una de esas... Por si acaso. Claro, es como yo tenía un amigo que se paraba en la peatonal y se le tiraba a 10 chicas. No, bueno, no. Claro, ¿por qué a 10? Y bueno, por una cuestión estadística, seguro, 9 no me van a devolver ya, pero una por día enganchada. Así es. Y en los anticonceptivos específicamente, el anticonceptivo hormonal, que se dice que disminuye el deseo, pero decíamos recién que hay muchos factores que disminuyen. Te pregunté por el embarazo y el parto y me dijiste que sí. El embarazo y el parto sí tiene que ver. Y digamos, en aquellas mujeres que no quieren quedarse embarazadas, hay una notoria disminución de la actividad sexual. O sea, por eso cuando uno habla de anticonceptivos hormonales, hay algunas mujeres que más allá de lo que se dice del anticonceptivo hormonal, la mujer aquella que tiene mucho temor a embarazarse, que no quiere saber nada de embarazarse, en vez de disminuirle el deseo, le aumenta el deseo. El tener un método seguro aumenta el deseo. Pero, ¿qué es lo que pasa específicamente con el anticonceptivo? El anticonceptivo, si bien esto no es definitivo lo que yo voy a decir, y mucho tiene que ver con lo que uno piensa también, digamos, la mujer que no toma anticonceptivos tiene variaciones durante el ciclo, porque hay variaciones hormonales. Previo a la ovulación hay un aumento de andrógenos, de hormonas masculinas. Unas 48 horas antes de que se produzca la ovulación, el ovario produce mayor cantidad de notoria aumento de las hormonas masculinas en ese momento del ciclo. Entre un 20 y 25% más de hormonas masculinas circulantes que en otro momento del ciclo. Esto es bien sabido que el andrógeno es estimulante de la libido. El andrógeno produce mayores deseos en las mujeres. Por lo tanto, una mujer que no toma anticonceptivo, hay un momento del ciclo que naturalmente tiene mayor deseo. Esto es así. El anticonceptivo, ¿qué hace? Al ser anovulatorio, al impedir que se ovule, hace que este pico que hay a mitad de ciclo en las mujeres no se produzca. No se produzca porque se mantienen estables los niveles. Pero en una mujer que durante todo el ciclo funciona normalmente, el anticonceptivo no tiene por qué hacer nada. Hay otra explicación más. Los anticonceptivos tienen dos hormonas. Una hormona derivada de los estrógenos y una hormona derivada de la progesterona, un gestágeno. Bueno, hay gestágenos que dentro de las ventajas que han tenido los anticonceptivos en los últimos años es que sean antiandrogénicos. ¿Por qué? Porque mejoran la piel, porque mejoran el cabello, porque disminuyen el acné, porque disminuyen la seborrea. O sea, esto hace que un gestágeno antiandrogénico también puede hacer que haya menos niveles de andrógeno circulante y puede ser que esto esté manteniendo un deseo más o menos estable y que no cicle, que no pique en ningún momento del ciclo. De cualquier manera, estas son todas especulaciones. Lo que uno ve en la práctica es que hay muchísimos factores que pueden producir disminución del deseo sexual, entre ellos la depresión. Las mujeres depresivas tienen menos deseo sexual, o las mujeres con trastorno de ansiedad tienen menos deseo sexual que las mujeres que no tienen estos problemas. Y se habla de que un 20% de mujeres, que esto es más porcentualmente es mayor en mujeres que en varones la depresión, un 20% de mujeres en general en algún momento de su vida hacen un cuadro de tipo depresivo. O las parejas que tienen infertilidad. O las parejas que tienen infertilidad, por supuesto. Y para colmo, el tratamiento de la depresión, los medicamentos que se utilizan como antidepresivos, también disminuyen el deseo. O sea que no es solamente el anticonceptivo. Yo creo que el anticonceptivo impide estas variaciones durante el ciclo, pero en definitiva creo que es una cosa a seguir estudiando
y que mucho tiene que ver con esta prensa que han tenido anticonceptivo, que el anticonceptivo disminuye el deseo sexual. Yo personalmente creo que es más una excusa, porque no hay deseo por algunas otras cosas, como para cuando alguien hace algún reclamo y dice, pero acordate que también tomo anticonceptivos. Claro, es un argumento. Siempre un argumento. Una excusa. Yo creo que es un argumento. Muchas gracias, doctor. No, al contrario. Muy amable.